Las nubes oscuras se amontonaban sobre el pueblo de San Cristóbal, mientras Carmen Vega, de 42 años, arqueóloga local, caminaba entre los escombros de lo que alguna vez fue el respetado orfanato del Sagrado Corazón. Era el 15 de marzo de 2024 cuando las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que había expuesto algo inquietante en las profundidades de la antigua institución católica. Carmen había sido llamada por las autoridades para investigar el hallazgo, pues conocía bien la historia del lugar, ya que su propia abuela había crecido allí. El agua de la tormenta había arrastrado parte del muro posterior del edificio, revelando un pasadizo que nadie conocía y que descendía hacia las entrañas de la tierra. Carmen ajustó su linterna y avanzó por el estrecho túnel mientras la humedad impregnaba el aire a su alrededor. Después de unos 20 metros, el pasillo se ensanchaba hacia una pequeña cámara subterránea donde encontró algo que le heló la sangre. Un pequeño altar de piedra manchado por décadas de humedad, grilletes oxidados del tamaño apropiado para niños y una caja de metal sellada con cera. Con manos temblorosas, Carmen abrió la caja encontrando un diario encuadernado en cuero negro con el nombre de Sor Magdalena Suárez grabado en la portada. Al abrir sus páginas amarillentas, leyó las primeras líneas escritas con una caligrafía cuidadosa. Purificación número 37, completada con éxito. El alma del niño, Martín Ordóñez, ha sido liberada de la corrupción terrenal tras 7 días de ritual purificador. Sus restos han sido consagrados según el protocolo establecido. El obispo Valverde ha sido informado y ha enviado su bendición para continuar con nuestra sagrada misión. Carmen dejó caer el diario horrorizada al darse cuenta de lo que significaban aquellas palabras. Si te interesan estas verdades ocultas, sigue explorando esta historia y descubre el terrible secreto que permaneció enterrado durante 5 décadas en el corazón de nuestra comunidad. La historia del orfanato del Sagrado Corazón se remontaba a 1932, cuando fue fundado por la Orden de las Hermanas de la Misericordia en las afueras del pequeño pueblo de San Cristóbal, a unos 100 kilómetros de la capital. El edificio de piedra gris había sido construido sobre los restos de un antiguo monasterio medieval y sus muros altos rodeaban un patio central donde una estatua de Cristo con los brazos extendidos vigilaba a los niños que jugaban bajo su mirada. Las ventanas estrechas de arcos puntiagudos permitían entrar poca luz a los dormitorios comunales y los pasillos siempre olían a incienso y cera de velas. Las normas dentro del orfanato eran estrictas y la disciplina se mantenía con mano de hierro. Los niños se levantaban al amanecer para rezar, asistían a clases durante la mañana, trabajaban en los huertos por la tarde y terminaban el día con más oraciones. El silencio era obligatorio después de la cena y cualquier infracción era castigada con severidad. Pero a pesar de su régimen austero, el orfanato gozaba de buena reputación en la región. Las monjas eran consideradas santas mujeres dedicadas al cuidado de los huérfanos y la institución recibía donaciones generosas de familias adineradas y del gobierno. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Sor Magdalena Suárez en 1967. Alta y delgada, con ojos penetrantes y labios siempre apretados en una línea severa, la nueva directora trajo consigo cambios sutiles pero significativos. Instituyó nuevos rituales nocturnos para purificar las almas de los niños e implementó un sistema de aislamiento para aquellos que consideraba especialmente problemáticos o poseídos por influencias malignas. Fue poco después de su llegada cuando comenzaron las desapariciones. El primer niño en desaparecer fue Miguel Soto, de 9 años. Las autoridades concluyeron rápidamente que se había escapado,
pues era conocido por su espíritu rebelde y su tendencia a desafiar las reglas. Las monjas informaron que había mostrado comportamiento perturbador en los días previos a su desaparición, negándose a participar en los rituales de purificación y hablando de voces que escuchaba por la noche. Un mes después, desapareció Ana Martínez, de 11 años, seguida por los hermanos Gómez, de 7 y 8 años, respectivamente. Para finales de 1967, 5 niños habían desaparecido sin dejar rastro. La explicación oficial siempre era la misma: los niños habían escapado buscando una vida mejor, lejos de la disciplina del orfanato. Algunos habitantes del pueblo comenzaron a cuestionar esta versión. María Durán, la panadera que entregaba pan fresco cada mañana al orfanato, comentó a su marido que le parecía extraño que niños tan pequeños pudieran escapar sin ser vistos en un pueblo donde todos se conocían. El doctor Ramírez, quien visitaba regularmente la institución para revisar a los niños, expresó su preocupación al alcalde, señalando que algunos huérfanos mostraban signos de desnutrición y miedo extremo. Sin embargo, sus inquietudes fueron desestimadas. El alcalde Francisco Mendoza mantenía una estrecha relación con el obispo Valverde, y ambos insistían en que el orfanato era un modelo de caridad cristiana. Las desapariciones continuaron a un ritmo alarmante. En 1968 fueron 11 niños los que desaparecieron. En 1969, 13 más. Para 1974, el número había ascendido a 73. Mientras tanto, Sor Magdalena ganaba influencia y poder. El obispo la presentaba como ejemplo de devoción y sacrificio, y las donaciones al orfanato aumentaban cada año. Los registros oficiales mostraban que los niños habían sido transferidos a otras instituciones o adoptados por familias en el extranjero, pero nadie jamás volvió a verlos. A medida que pasaban los años, los rumores sobre el orfanato crecían entre susurros. Los habitantes más ancianos del pueblo hablaban de luces extrañas que podían verse en las ventanas del sótano durante las noches sin luna y de cánticos que se escuchaban en la madrugada. Algunos afirmaban haber visto a Sor Magdalena y otras monjas cavando en los terrenos traseros del edificio en plena noche. Una nota encontrada décadas más tarde en los archivos municipales revelaba la preocupación de un guardia civil local. He observado actividad inusual en el orfanato del Sagrado Corazón durante mis rondas nocturnas. Vehículos sin identificación entran y salen en horas intempestivas y he escuchado lo que parecen ser llantos infantiles provenientes del área prohibida del sótano. He intentado investigar, pero se me ha negado el acceso por orden directa del alcalde Mendoza. Solicito autorización para una inspección formal. Esta solicitud nunca recibió respuesta, y una semana después, el guardia fue trasladado a otra provincia. Entre 1975 y 1980, hubo al menos 7 intentos de antiguos trabajadores del orfanato por denunciar irregularidades. Una cocinera que afirmó haber visto a niños siendo llevados al sótano en mitad de la noche fue despedida por problemas mentales. Un jardinero que descubrió lo que parecían ser pequeños huesos humanos mientras cavaba un nuevo huerto sufrió un accidente inexplicable al día siguiente. Un sacerdote joven que cuestionó los métodos de Sor Magdalena fue rápidamente transferido a una parroquia remota en las montañas. Mientras tanto, las familias de los niños desaparecidos recibían cartas supuestamente escritas por sus hijos, contándoles sobre sus nuevas vidas en hogares adoptivos en el extranjero. Las cartas siempre tenían matasellos de diferentes países europeos y estaban escritas en un estilo sorprendentemente similar a pesar de la diferencia de edad entre los niños. En 1981, el orfanato cerró repentinamente.
La explicación oficial fue la disminución en el número de huérfanos debido al progreso económico del país. Sor Magdalena fue trasladada a un convento en la capital, donde vivió hasta su fallecimiento en 1993, recordada como una mujer piadosa que había dedicado su vida al servicio de los necesitados. El edificio del orfanato permaneció abandonado durante décadas, convirtiéndose en un lugar evitado por los habitantes del pueblo. Los niños locales contaban historias de fantasmas de huérfanos que vagaban por los pasillos vacíos y nadie se atrevía a acercarse después del anochecer. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos continuaban buscando respuestas. Rosario Gómez, madre de los hermanos desaparecidos, nunca creyó en la versión oficial. Durante 30 años escribió cartas a autoridades eclesiásticas y gubernamentales exigiendo una investigación real. Todas fueron ignoradas o respondidas con la misma explicación sobre niños fugitivos y adopciones en el extranjero. En 2015, un grupo de familiares encabezados por Javier Soto, hermano menor de Miguel, el primer niño desaparecido, formó la Asociación por la Verdad y la Memoria. Comenzaron a recopilar testimonios de antiguos residentes del orfanato que habían sobrevivido a aquellos años oscuros. Luisa Morales, quien vivió en el orfanato entre 1970 y 1975, recordaba los rituales nocturnos. Nos hacían bajar al sótano donde Sor Magdalena y otras 2 monjas, vestidas con túnicas negras, recitaban oraciones en latín mientras quemaban hierbas extrañas. Los niños que mostraban miedo o resistencia eran seleccionados para purificación especial y nunca los volvíamos a ver. Nos decían que habían sido adoptados, pero nosotros sabíamos que era mentira. Pedro Núñez, otro superviviente, habló de las celdas de aislamiento. Eran cuartos minúsculos sin ventanas, donde te encerraban por días, sin comida, solo agua, y te obligaban a recitar oraciones continuamente. Si te dormías, te despertaban arrojándote agua helada. Vi cómo sacaban a Ana Martínez de una de esas celdas. Después de una semana estaba tan débil que no podía caminar por sí misma. Esa noche la llevaron para una purificación especial y nunca regresó. A pesar de estos testimonios escalofriantes, las autoridades seguían negándose a investigar, alegando falta de pruebas concretas y el paso del tiempo. La Iglesia, por su parte, emitió un comunicado lamentando cualquier sufrimiento que los niños pudieran haber experimentado, pero insistiendo en que no había evidencia de irregularidades graves. Todo cambió con el descubrimiento de Carmen Vega en marzo de 2024. El diario de Sor Magdalena proporcionó la primera evidencia tangible de los horrores ocurridos en el orfanato. Carmen contactó inmediatamente a Elena Rojas, una periodista investigativa conocida por destapar casos de abusos institucionales. Elena había ganado reconocimiento nacional por su trabajo, exponiendo una red de tráfico de órganos en hospitales rurales, y no dudó en sumergirse en esta nueva investigación. Juntas contactaron a la Asociación por la Verdad y la Memoria y formaron un equipo dedicado a descubrir la verdad completa. Mientras las autoridades iniciaban una investigación oficial, Elena y Carmen continuaron explorando los túneles subterráneos del orfanato. Descubrieron una red de pasadizos que conectaban el sótano principal con varias cámaras subterráneas. En una de ellas, encontraron un libro de registros meticulosamente mantenido que documentaba cada purificación con nombres, fechas y procedimientos. Otra cámara contenía frascos etiquetados con nombres de niños y fechas. Los análisis posteriores revelaron que contenían cenizas humanas. La evidencia más perturbadora fue una serie de grabaciones en cintas magnéticas. Sor Magdalena había registrado cada ritual con detalle clínico, describiendo cómo los niños eran sometidos a ayunos prolongados, baños en agua helada, bendecida, azotes rituales y finalmente lo que ella llamaba
la purificación final. Las cintas revelaron que Sor Magdalena creía firmemente que estaba salvando las almas de los niños, liberándolas de cuerpos que consideraba corrompidos por el pecado original. Su voz monótona describía el momento exacto en que cada niño finalmente se purificaba, un eufemismo para su fallecimiento tras días o semanas de torturas rituales. Si crees que estas historias son importantes, apoya nuestro trabajo para que la verdad salga a la luz. La investigación reveló que el horror era aún más profundo de lo que nadie había imaginado. Documentos encontrados en los archivos eclesiásticos demostraron que Sor Magdalena formaba parte de una secta secreta dentro de la iglesia conocida como los Purificadores. Este grupo creía que ciertos niños nacían con una marca espiritual que los hacía especialmente susceptibles a la influencia demoníaca. Según sus creencias retorcidas, estos niños debían ser sometidos a rituales extremos para purificar sus almas. Lo más perturbador era que contaban con la aprobación tácita de altos funcionarios eclesiásticos, incluido el obispo Valverde. Un memorándum confidencial encontrado en los archivos diocesanos fechado en 1969 revelaba esta complicidad. He sido informado de los éxitos de Sor Magdalena en el orfanato del Sagrado Corazón. Sus métodos, aunque poco ortodoxos, están dando resultados admirables en la purificación de almas jóvenes. Recomiendo continuar apoyando su trabajo y mantener discreción absoluta sobre los procedimientos específicos. Debemos proteger a la Iglesia de aquellos que no comprenderían la necesidad de medidas extremas en nuestra guerra contra el mal. Los registros financieros mostraban transferencias regulares de grandes sumas de dinero desde la diócesis al orfanato, etiquetadas como donaciones para mejoras estructurales, pero que en realidad financiaban los rituales y el encubrimiento de las desapariciones. Más inquietante aún fue el descubrimiento de la participación de autoridades civiles. El alcalde Mendoza recibía pagos mensuales de la iglesia a cambio de asegurar que cualquier investigación sobre el orfanato fuera rápidamente archivada. El jefe de la policía local había instruido a sus oficiales para ignorar cualquier denuncia relacionada con la institución. En total, 73 niños habían perdido la vida en rituales de purificación entre 1967 y 1974. Sus restos habían sido incinerados y las cenizas guardadas como reliquias sagradas por Sor Magdalena, quien veía cada muerte como un triunfo espiritual. Las páginas finales del diario revelaban la escalofriante lógica detrás de sus acciones. Hoy completamos la purificación número 73. El niño Gabriel Ruiz, de 8 años, resistió notablemente durante 9 días completos, lo que confirma mi sospecha de que su alma estaba profundamente infestada. Finalmente, se purificó esta madrugada tras el ritual de inmersión. Sus últimas palabras fueron una oración a la Virgen María, lo que me llena de satisfacción, pues indica que su alma fue salvada en el último momento. El obispo ha sugerido que traslade nuestro trabajo a otro lugar, ya que el número de desapariciones aquí comienza a generar demasiadas preguntas. Continuaré mi sagrada misión donde el Señor me guíe, pues hay muchas más almas infantiles que necesitan ser liberadas de la corrupción carnal. El impacto de estas revelaciones fue inmediato y devastador. Noticieros nacionales e internacionales cubrieron el caso. Sobrevivientes del orfanato compartieron sus historias en televisión y familiares de los desaparecidos finalmente conocieron la verdad sobre el destino de sus seres queridos. La Iglesia se vio obligada a emitir una disculpa formal y anunció una investigación interna para identificar a todos los involucrados en la conspiración.
el Vaticano envió un representante especial para supervisar el proceso y expresó su profundo pesar por los crímenes cometidos en nombre de la fe. El gobierno estableció una comisión de verdad y reparación y se iniciaron procesos judiciales contra los responsables aún vivos. Aunque Sor Magdalena y el obispo Valverde habían fallecido hacía años, varios cómplices fueron identificados y procesados. 3 monjas ancianas que habían participado en los rituales fueron condenadas a prisión. El hijo del alcalde Mendoza, quien había continuado encubriendo los hechos después de la muerte de su padre, fue sentenciado a 15 años por obstrucción de la justicia y complicidad. La Asociación por la Verdad y la Memoria logró que se declarara el 15 de marzo como Día del Recuerdo en honor a las 73 víctimas. En el terreno donde una vez se alzó el orfanato, se construyó un memorial con los nombres de todos los niños perdidos y una llama eterna que simbolizaba las vidas truncadas prematuramente. Las familias recibieron compensaciones económicas, aunque, como dijo Rosario Gómez, ninguna cantidad de dinero podría devolverle a sus hijos. Más importante fue el reconocimiento oficial del sufrimiento que habían soportado durante décadas de silencio institucional. Para los supervivientes del orfanato, el proceso de sanación apenas comenzaba. Muchos habían pasado sus vidas atormentados por pesadillas y recuerdos fragmentados de lo que habían presenciado. Grupos de apoyo psicológico fueron establecidos y terapeutas especializados en trauma trabajaron con ellos para procesar décadas de dolor reprimido. Luisa Morales, quien había sido una de las primeras en hablar, describió el efecto liberador de finalmente ser creída. Durante 50 años viví con este peso, me llamaron mentirosa, me dijeron que exageraba y llegué a dudar de mis propios recuerdos. Hoy puedo mirar a los ojos a mis hijos y decirles que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. El caso del orfanato del Sagrado Corazón cambió para siempre la manera en que el país afrontaba su pasado. Se crearon protocolos más estrictos para la supervisión de instituciones religiosas que trabajaban con menores y se establecieron canales seguros para denunciar abusos. La Iglesia implementó reformas internas para prevenir que grupos extremistas pudieran operar bajo su protección. Sin embargo, para muchos la pregunta persistía: ¿cómo pudo ocurrir algo tan horrible durante tanto tiempo sin que nadie lo detuviera? La respuesta dolorosa era que muchos lo sabían, pero eligieron mirar hacia otro lado. El silencio cómplice de una comunidad entera había permitido que el horror continuara año tras año. 5 décadas después, las consecuencias seguían reverberando en las vidas de quienes habían estado conectados al orfanato. Los descendientes de las víctimas cargaban con un trauma intergeneracional que muchos apenas comenzaban a comprender. Los hijos de los supervivientes habían crecido con padres profundamente marcados por experiencias que no podían articular. El pueblo de San Cristóbal luchaba con su identidad colectiva, dividido entre quienes exigían un reconocimiento completo de la complicidad local y quienes preferían dejar el pasado atrás. Carmen Vega, quien había iniciado todo con su descubrimiento, publicó un libro documentando la historia completa. En la dedicatoria escribió: a los 73 niños cuyos gritos no fueron escuchados para que su memoria nunca se desvanezca y sus historias nos recuerden siempre el costo del silencio. En la fría mañana del 15 de marzo de 2025, primer aniversario del descubrimiento, cientos de personas se reunieron en el memorial. Familiares de las víctimas supervivientes, autoridades locales y ciudadanos comunes guardaron un minuto de silencio mientras 73 campanas tocaban una por cada vida perdida. Carmen observaba desde un costado, recordando el momento en que había abierto aquella caja metálica un año atrás,
sin imaginar que cambiaría el curso de tantas vidas, incluida la suya. A su lado, Elena Rojas tomaba notas para su próximo artículo. Juntas habían seguido investigando y habían descubierto indicios de que los purificadores podrían haber operado en otros orfanatos del país. Su trabajo estaba lejos de terminar. Mientras las campanas continuaban sonando, Javier Soto, ya un hombre de 60 años, se acercó al centro del memorial y encendió una vela frente al nombre de su hermano Miguel. 57 años habían pasado desde su desaparición, pero el recuerdo seguía vivo. «Por ti, hermano», susurró mientras una lágrima rodaba por su mejilla arrugada. «Tu historia finalmente ha sido contada». Cuando la última campana dejó de sonar, una suave lluvia comenzó a caer, como si el cielo también llorara por aquellos niños perdidos. Los presentes no se movieron, permaneciendo bajo la lluvia en un acto final de testimonio. Algunos juraron que entre el sonido de las gotas podían escucharse las voces de los niños finalmente en paz. La verdad, aunque llegó tarde, había traído consigo un tipo de redención. Y mientras las personas comenzaban lentamente a dispersarse, quedaba una promesa silenciosa en el aire. La promesa de recordar, de vigilar y de nunca más permitir que el silencio se convirtiera en cómplice del horror.